Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera muy especial. Bienvenido a esta plataforma que nació en el corazón de Dios para bendecirte. Excelencia Cristiana Televisión. Quien te saluda y quien te habla, tu hermano y amigo José Mateo, siervo de Jesucristo, por su gracia y su misericordia. Para mí una bendición estar aquí para compartir contigo una palabra que yo sé que te va a ser de mucha bendición. Permítame ponerme lindo. Aleluya. Y yo sé que te va a transformar y te va a cambiar, te va a bendecir en gran manera. Es una historia muy conocida por el pueblo de Dios. Es la historia de David y Goliat. Pero quiero tocar algunos puntos muy específicos y quiero hablar acerca de los gigantes que atacan. Porque hay situaciones que creemos que son situaciones normales que pasan a nuestra vida. Y sin embargo, hay un gigante que está detrás atacando nuestra espiritualidad, atacando nuestra integridad. Y eso también hay que responderle de manera espiritual. Así que yo quiero leer en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 40. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Señor, gracias. Oye, qué determinación tiene este muchacho. David, octavo hijo de Isaí, se cree que nació en pecado, según él mismo cuenta en Salmos. Dice en Salmo, en pecado me concibió mi madre. Hay algunos estudiosos que dicen que David vivía separado de la casa de Isaí, separado de sus hermanos, porque había sido concebido por otra mujer. Entonces tenía esa situación encima, ese estigma la llevaba encima, y para él quizá era un poquito frustrante, un poquito triste, pero como Dios no trabaja como trabaja el hombre, como Dios no camina como mira el hombre, cuando el profeta de Dios fue a ungir al rey de Israel, dice la palabra de Dios que Samuel comenzó a mirar a los hermanos de David y comenzó a mirar a Elías, a todos los hermanos de David. Dice la palabra de Dios que Samuel comenzó a decir, este es Señor, porque lo veía grande, porque lo veía fuerte. Y decía, este es tu ungido, este es a quien tú escogiste. Y el Señor le decía, no es así, Samuel. Eres un profeta con experiencia, pero todavía está flaqueando en cosas. Oye esto, Samuel era el hombre que sus palabras no habían caído a tierra. Era el hombre que lo que decía se cumplía, que lo que veía tal cual era así. Pero ahora mismo estaba mirando la apariencia. Eso pasa en la vida de todo profeta, que flaquea en algún momento de su vida. Y esto le pasó a Samuel. Y dice Dios, no es así como tú dices. Porque tú miras lo que está delante de tu corazón, pero lo que están delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Hay que comenzar a mirar como Dios mira. Pero ¿cómo miramos como Dios mira? Entonces, para mirar como Dios mira, hay que conocer el corazón de Dios para saber la intención, lo que Dios quiere. Entonces, cuando Samuel le dice a Isaí, mira, estos no son ninguno de los que Dios ha ungido, de los que Dios ha declarado. ¿Tú tienes algún otro hijo? Yo tengo otro muchacho, pero está separado, está apartado. Lo tenemos en otro lugar. ¿Y sabe qué pasa? Mandan a buscar al joven David. Cuando David llega, porque si él no llegaba, no se iba a comer en esa casa. Cuando él llega al lugar, entonces Samuel lo unge como rey. Inmediatamente la vida de David comenzó a ser diferente. Inmediatamente comenzaron los problemas en el pueblo de Israel, porque Dios comienza a buscar escenario para exhibir al ungido. No sé si tú te has preguntado que tú has recibido palabra y que antes de convertirte quizá, o antes de que el profeta te declarara la palabra, o antes de que te echaran el aceite, o antes de que te pusieran en esa posición, todo iba muy tranquilo, todo iba muy bien. Pero inmediatamente te echaron el aceite, inmediatamente te declararon la palabra, o te pusieron en esa posición, inmediatamente comenzó la guerra. Lo que pasa es que Dios busca el escenario que no va a ser muy de acuerdo a nuestras voluntades o muy de acuerdo a nuestras necesidades, sino a la necesidad del momento, a la necesidad del pueblo. Dios busca un escenario para manifestar a David. Y el escenario que Dios busca es que un pueblo se levanten. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. El problema con este pueblo, ellos habían peleado varias veces con el pueblo de Filistea. Ellos habían peleado varias veces con este pueblo. El problema es que este pueblo ahora no venía solo, sino que traía un gigante.
Y hay un tema con los gigantes, y es que el capítulo 6 de Génesis habla de los Nefilim, o hablan de los hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres para sí, y de ellos nacieron gente valerosa, gigantes, gente de renombre. Hay un libro llamado el libro de Enoc, que yo sé que mucha gente tiene conocimiento. Aparentemente en la Reina Valera es un libro apócrifo, pero el libro de Judas habla del libro de Enoc y dice que bien profetizó Enoc desde el principio. O sea que da referencia, de hecho la Biblia judía incluye el libro de Enoc, y en el libro de Enoc da detalle de los vigilantes que Dios puso en la atmósfera de la tierra para mirar a los hombres, para cuidar a los hombres. Pero estos vigilantes, estoy hablando desde una perspectiva apócrifa, estos vigilantes miraron a las hijas de los hombres agradables y se tomaron para sí mujeres. Gloria a Dios para siempre. Específicamente en el verso 6 dice que esos hombres, ay, gloria a Dios, esos hombres, esos espíritus, perdón, esos vigilantes vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron para sí. El libro de Judas, el verso 6, cuando hace referencia al libro de Enoc, también en el libro de Éxodo, Deuteronomio, el libro de Josué, cuando mandan a los 12 espías a vigilar la tierra, dice que ellos ven gigantes en la tierra y que ellos parecían insignificantes delante de esos gigantes. Parece que estos gigantes tenían otra estirpe, venían con otro ADN. Un ADN que había sido maltratado. De hecho, en el capítulo 6 de Génesis dice que estos gigantes, que Dios iba a destruir la faz de la tierra porque el hombre se había corrompido, la sangre estaba corrompida. Y ese texto, dicen algunos estudiosos, que es de forma literal. O sea que había entrado un ADN al ADN humano, al ADN hombre, y había contaminado la sangre. En la Biblia, en Deuteronomio capítulo 2, verso 20, habla de varios tipos de gigantes. Y dice que hay un tipo de gigante que se llama los zonzomeos. Dice que era grande y que eran numerosos. También hay otro tipo de gigantes que eran los anaquines, que venían de los refaitas. También en Primera de Crónicas 25 habla de la muerte de los 4 hermanos de Goliat. O sea que habían gigantes en la tierra. Parece que era común que la gente viera gigantes caminando en su entorno. Era normal que los gigantes se pasearan en la tierra. El asunto es que el pueblo enemigo de Dios, los filisteos, tenían gigantes. El problema con el gigante era que estaba amedrentando al pueblo de Dios día tras día durante 40 días. Y amenazaba y decía: denme un guerrero para yo matarlo, para que se enfrente a mí. Y si me gana, nosotros seremos sus esclavos. Y si yo le gano, ustedes serán nuestros esclavos. Y aquel gigante amenazaba y menospreciaba al pueblo y menospreciaba al Dios. Y alma alaba la gloria de Dios. Según estudioso, Goliat tenía 3 metros de altura. Su ropa, su armadura, su casco, su escudo y su espada pesaban más de 1 tonelada. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pesaban más de 150 libras. Mi alma te bendice. Pero hay una característica de un hombre que fue llamado, que fue marcado por Dios y que fue ungido. Y la característica es que él no tiene miedo. Porque Dios no trabaja con cobardes. Por eso Dios habla con Josué en el capítulo 1, verso 6, verso 7 y verso 9. Y le dice: esfuércese y sea valiente. Por eso Dios le dice a Gedeón cuando lo llama, le dice: varón esforzado y valiente. Por eso cuando Jesús da el mensaje en el Nuevo Testamento, dice: solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, los cobardes estarán afuera. Entonces él tenía esta característica. Todo el pueblo le temblaba la rodilla frente a aquel gigante que amenazaba al pueblo de Israel. Pero cuando David escucha que este hombre está amenazando al pueblo de Israel, David se llena de coraje y dice: tú no estás amenazando a un simple pueblo ni a un simple Dios. Tú no estás hablando contra un Dios de madera ni un Dios de yeso. Tú estás hablando contra el Todopoderoso del Todopoderoso. Su nombre sea la gloria. David llega al lugar, al escenario donde Dios quería exhibirlo.
David no tiene entrenamiento de guerra. David no tiene espada, no tiene armadura, no tiene el tamaño, no tiene la edad, no tiene la experiencia, pero tiene una palabra de Dios. Y una palabra de Dios te hace indetenible. Una palabra de Dios hace que tú vayas por cosas, hace que tú camines sobre cosas que otros no pueden caminar, hace que tú no tropieces donde otros están cansados de tropezar, porque una palabra de Dios te levanta. Y hay algunas características que David hizo o que tuvo. Y número 1 fue que se levantó. Número 2, dejó las ovejas al cuidado de un guarda. No dejó el rebaño solo. Para ver la promesa de Dios en tu vida, para ver el respaldo de Dios, usted tiene que levantarse donde usted se encuentre. Por eso Isaías capítulo 60 verso 1 dice: levántate y resplandece. Dios trabaja con gente que estén de pie. Dios no trabaja con gente sentada. Todo el que Dios llama está ocupado o lo ocupa. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dios no trabaja con gente jaragana. Dios no trabaja con gente vaga. Por eso hay que esforzarse. Por eso hay que ser valiente, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Lo primero que David hizo, entendió el llamado y dijo: no, espérate. Yo lo primero que tengo que hacer es levantarme. David se levantó y él tenía un oficio y dejó a cargo a otra persona de ese oficio, porque él entendió que había subido de dimensión. Él había subido de nivel. Ya él no tenía que estar a cargo de las ovejas, porque habían otras ovejas que habían que pastorear. Él se fue del lugar de su padre, de la casa de su padre, y se fue al lugar, al escenario. Dios te está llamando hace tiempo al escenario. Hay gente que Dios lo está llamando a los hospitales. Hay gente que Dios lo está llamando a las cárceles. Y hay gente que está pidiendo confirmación 2 y 3 veces por cosas que ya Dios te ha dicho 50 veces. Y lo pone en tu espíritu. Y cada predicador que escucha, y los profetas, y el hombre de Dios, todos te dicen lo mismo. Y tú te estás pidiendo confirmación. Dios no te va a confirmar más nada, porque ya Dios sabe que tú lo que eres es un vago, tú eres un haragán, tú no tienes valor, eres un cobarde. Pero por eso usted tiene que soltar el miedo, usted tiene que levantarse. Levántate y resplandece. La luz está dentro de ti, pero para que esa luz brille, usted tiene que levantarse y resplandecer. Para matar a Goliat hay que tomar 5 piedras, como la tomó David. David tomó 5 piedras. Voy rápido ya porque voy terminando. Número 1, una piedra representa el llamado. Hay un gigante que se levanta en el lugar de mi llamado para que yo no avance, para que yo no me levante. Y yo tengo que tener una piedra, porque la piedra, Jesús dice que Él es la piedra que los edificadores desecharon, que Él es la piedra angular. Mi alma alaba la gloria de Dios. Que sobre esa piedra edificaría su iglesia, que Él es la roca inconmovible. Y esas piedras representan a Cristo. Hay 5 gigantes que eran 4 hermanos de Goliat, incluyendo a y con Goliat son 5. Hay 5 piedras que David tomó, una piedra para cada gigante. La primera piedra representa el llamado. David sabía que había un llamado para avanzar, un llamado para la multiplicación, pero él tenía que derribar ese gigante. El gigante representa miedo. El gigante quiere amedrentarte. No hagas nada, no te levantes, tú estás muy cómodo y te mantiene en un círculo vicioso. El gigante no quiere que tú atiendas a lo que Dios te entregó. Número 2. La segunda piedra es la piedra de la oración. La primera piedra es la del llamado. Tú tienes que atender el llamado. La segunda piedra es la piedra de la oración. Luego que tú sabes para qué Dios te llamó, luego que tú sabes para qué estás en este lugar. David sabía que era rey, aunque no tuviera corona. Él caminaba como un rey, él hablaba como un rey, aunque no tenía palacio, no tenía corona, no tenía súbdito, pero ya él sabía que él era un rey, porque la palabra había sido declarada y el aceite había sido derramado. Ahora él conocía primero su llamado. Ahora él necesitaba entrar en una dimensión de intimidad, porque él iba a pelear por el pueblo de Dios, pero necesitaba conocer al dueño del pueblo. No voy a hacer las cosas a la loca, voy a hacer las cosas con conciencia. Por eso 1 Corintios 14 dice: oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Deja de ser tan loco, deja de hacer tantas bromas. En Dios no se está jugando, no es tirando golpe al aire. Esto es serio. Hay gigantes que te quieren matar, que te quieren detener, que no quieren que tú avances. Número 3, la disciplina. Hay espíritus de las tinieblas que van a ser derrotados con tu disciplina.
La disciplina es el acto, es la actitud de ser constante en algo, de ser educado con algo. La disciplina tiene que ver con la resistencia, con la persistencia y con la durabilidad. Hay gente que son muy intenso y poco frecuente porque tienen poca disciplina. Le falta la tercera piedra. Solamente tienen 2 piedras. Comienzan el ministerio, comienzan la iglesia, comienzan el propósito, pero a los 3 días ya se cansan, no son constantes. Por eso dice la palabra resistir al diablo y de vosotros irá. La palabra resistencia tiene que ver con guardar tu posición, aunque te estén golpeando, guardar tu posición. La palabra persistencia tiene que ver con hacer fuerza, con resisto, aguanto, pero también empujo. Eso es resistencia y persistencia. El problema es que hay gente que comienza algo y nunca lo termina. Hay gente que tiene esa situación, necesita la tercera piedra que tomó David, que fue la disciplina. David caminaba como un rey, se creía un rey y hablaba como un rey. Número 4. David tenía fe, no tenía espada, no tenía escudo, no tenía yelmo, no tenía presto, no tenía nada, pero tenía la palabra y la abrazó y agarró esa palabra, y esa palabra es la 4ª piedra que él necesitaba, tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que usted se acerque a Dios. Y número 5, la 5ª piedra que David tomó fue el accionar en fe. No solamente lo creo, sino que yo camino en base a eso. Cuando David comenzó a correr en base para donde se encontraba el gigante creía que iba a ganarle a David, porque era un muchachito que no aparentaba muchas cosas, porque no se trata de aparentar, sino de ser, no se trata de hacer, sino de tener la esencia. Entonces David, cuando corrió, le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Y esa piedra salió. Fue el complemento de esas 5 piedras, de la oración, del llamado, de la disciplina, de la resistencia, de la persistencia y del accionar en fe. Así que yo quiero invitarte en esta hora para que esas 5 piedras estén en tu bolsa de combate, porque esos 5 gigantes, que en otra ocasión tocaremos los nombres y lo que significa cada uno, porque había un gigante que tenía 6 dedos en cada mano, y es el gigante que oprime, que aprisiona, pero hay una piedra que Dios te entregó a ti para que ese gigante caiga. Cuando David sondeó aquella onda y soltó aquella piedra, el gigante cayó por tierra y le cortó la cabeza. Así que es tiempo de que los gigantes que te hacen la guerra caigan por tierra. Es tiempo, porque tienes la piedra y tienes la palabra. El aceite está sobre ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermano José Mateo en esta linda y bella plataforma Excelencia Cristiana. Hasta la próxima.